Vamos a empezar por la zona del hombro. Aquí se encuentra la clavícula, que es un hueso largo. La zona es el hombro. Y por esta zona de aquí está el reparo óseo, que se llama tubérculo coronoideo. Escápula. Clasificación: hueso plano, está en la zona del hombro. La apófisis coronoide no se alcanza a ver. El acromio, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Los reparos óseos. El húmero. Clasificación: es un hueso largo, la zona es el brazo. Los reparos óseos son cabeza, cuello anatómico, tubérculo mayor, tubérculo menor, surco intertubercular, cuello quirúrgico, tuberosidad deltoide, en extremo distal, anterior, capítulo, tróclea, epicóndilo lateral, epicóndilo medio, fosa coronoide, fosa radial, posterior, tróclea y fosa holocraniana. Radio. Está ubicado en la zona del antebrazo, es un hueso largo y sus reparos óseos son cabeza, cuello, tuberosidad del radio, línea oblicua, epífisis distales, está en la escotadura ulnar, tubérculo dorsal y apófisis estiloides. Ulna es un hueso largo que se encuentra en la zona del antebrazo. Sus reparos óseos son holocranon, apófisis coracoides, escotadura troclear, escotadura radial, tuberosidad de la ulna, borde interóseo, apófisis estiloides de la ulna. Los siguientes huesos que nombraré a continuación son del carpo, los cuales están ubicados en la zona de la mano y su clasificación son de tipo corto, los cuales tienen nombre como el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. En una segunda línea, que es la distal, está el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Los siguientes huesos que nombraré a continuación son del metacarpo y las falanges, las cuales están ubicadas en la zona de la mano. Su clasificación son de tipo largo. La diferencia que tienen las falanges es que están divididas entre proximal, medial y distal. Artrología del hombro, esternoclavicular, tipo diartrosis sinovial móvil, subclasificación celar, silla de montar. Subarticulación, la escotadura clavicular en el esternón, primer cartílago costal. Medios de unión, la cápsula articular fibrosa, delgada y laxa. Se fija el contorno de la superficie articular. Movimientos posibles son movimientos de pequeña amplitud, rotación alrededor de ese eje longitudinal. Levanta el hombro dirigiendo adelante, atrás y dejar en péndulo. Acromio clavicular, tipo diartrosis sinovial móvil, subclasificación plana artrodia. Superficie articular pequeña, ovalada y plana orientada lateralmente. Superficie acromial, parte más anterior del borde medial del acromio. Medio de unión, cápsula articular espesa. Movimientos posibles, movimientos simples de deslizamiento que abren o cierran el ángulo escápulo-clavicular. Glenohumeral, tipo diartrosis sinovial móvil, subclasificación esferoidea en artrosis. Superficie articular, cavidad glenoidea escapular, la cabeza humeral. Medio de unión, cápsula articular, se inserta sobre el contorno de la cavidad glenoidea y en la cara superficial del labrum glenoideo y del lado del húmero sigue el revestimiento cartilaginoso de la cabeza. Movimientos posibles, elevación, descenso, abducción, aducción, rotación medial y lateral, circunducción. Torácica, tipo sinartrosis móvil. Un severo trauma donde las mujeres embarazadas le dan asco, pero al punto que él no puede controlar los síntomas del asco. Vomita, se marea, él no puede mirar. Ulnar, tipo diartrosis sinovial móvil, subclasificación troclear. Superficie articular, la tróclea humeral, la escotadura troclear de la ulna. Medios de unión, cápsula articular para la articulación completa del codo, manguito fibroso con inserción superior en el húmero por encima de las fosas coronoideas. Radial, acrocraniana y su circunferencia inferior sobre el cuello del radio y alrededor de la escotadura troclear y radial de la ulna. Movimientos posibles, flexión y extensión. Húmero radial, tipo diartrosis sinovial móvil, subclasificación condilia.
Superficie articular, el cóndilo radial redondeado en todos los sentidos, destinado a articularse las fositas articulares del radio. Medios de unión, cápsula articular para la articulación completa del codo, manguito fibroso con inserción superior en el húmero, por encima de las fosas coronoideas y radial y olecraniana, y su circunferencia inferior sobre el cuello del radio y alrededor de las escotaduras troqueares y radio de la ulna. Movimientos posibles: flexión, extensión del brazo sobre el antebrazo. Radio ulnar proximal. Tipo diartrosis sinovial móvil. Subtipo trocoide. Superficie articular, escotadura. Medios de unión, cápsula articular, ligamentos anulares del radio y ligamentos cuadrados. Movimientos posibles: pronación y supinación. Articulación radio ulnar distal. Tipo disartrosis sinovial móvil. Subtipo trocoide en pivote. Superficie articular, la escotadura ulnar del radio, la superficie superior lateral de la cabeza ulnar. Medios de unión, cápsula articular, discos articulares, ligamentos radio ulnar anterior y radio ulnar posterior. Movimientos: pronación, supinación del antebrazo. Articulación radiocarpiana. Tipo de articulación: diartrosis sinovial móvil. Subtipo elipsoideal. Superficie articular, cavidad glenoidea del radio, con cóndilos elipsoidal formado por el macizo del carpo. Cápsulas articulares, ligamentos, discos articulares, fascículo radiocarpiano palmar, fascículo cúbito-carpiano, colateral cubital, colateral radial, ligamentos radioescapolunar. Movimientos posibles: flexión, extensión, inclinación medial y lateral, circunducción de la muñeca. Articulaciones carpo-metacarpianas. Tipo de articulación: diartrosis sinovial móvil. Subtipo artrodia plana. Superficie articular, la base de los metacarpianos de la 2 a la 5, la superficie articular carpo-metacarpiana de la última fila del carpo. Cápsulas articulares poco elásticas reforzadas por ligamentos palmares, dorsales e interóseos. Movimientos posibles: deslizamientos variables. Tipo diartrosis sinovial móvil. Subtipo condilia elipsoidal. Superficie articular, cabeza redondeada de las metacarpianos, superficie cóncava de las falanges proximales. En el pulgar existe la presencia de dos huesos sesamoideos medial y lateral. Medios de unión, cápsulas articulares y ligamentos laterales, transversos profundos. Movimientos posibles: la dinámica articular permite la lateralidad de las falanges a excepción del pulgar, en donde permite la flexión y extensión. Articulaciones interfalángicas. Tipo de articulación: diartrosis sinovial móvil. Subtipo troclear ganglion. Superficie articular, del lado proximal presentan una polea, del lado distal un relieve correspondiente al de la polea. Cápsulas articulares son sus medios de unión y los ligamentos. Movimientos posibles: flexión y extensión. Deltoides. Clasificación: poligástrica. Origen: porción clavicular, porción acromial, porción espinal. Inserción: todos los vientres musculares van a confluir en la cara lateral externa del tercio medio del húmero. Se disponen para formar un tendón muy corto y muy fuerte. Función: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Músculo supraespinoso. Clasificación: piramidal. Origen: en la fosa supraespinosa del omóplato. Inserción: en la parte más superior del troquíter. Función: abducción. Músculo infraespinoso. Clasificación: triangular. Origen: en la fosa infraespinosa del omóplato. Inserción: en el troquíter detrás del músculo supraespinoso. Función: rotador externo, captador, poca capacidad de abducción. Músculo redondo mayor. Es un músculo plano. El origen: en la parte inferior del borde axilar del omóplato. Inserción: en la cresta subtroquiana, pero más abajo del músculo subescapular. Función: aductor, rotador, interno y externo. Músculo redondo menor. Es un músculo largo
El origen en el borde axilar superior de la escápula, en la fosa infraespinosa. Inserción en el troquier detrás del infraespinoso. Función rotador externo y aductor. Bíceps braquial. Clasificación: músculo largo. Origen: tiene dos cabezas. La larga es la más externa. Se origina en el tubérculo supraglenoideo del omóplato. Se introduce en el canal intertroquiteriano y luego se continúa con fibras fusiformes. La corta se origina en la apófisis coracoides, desciende vertical y en el mismo lugar continúa con las fibras musculares. Inserción: se juntan en un tercio inferior de la diáfisis formando un tendón que va a terminar exponiéndose por la aponeurosis superficial del antebrazo. La otra parte tendinosa va a terminar en la apófisis bicipital del radio. Función: supinación. Con el antebrazo fijo produce flexión de codo. Músculo braquial anterior. Clasificación: fusiforme. Origen en la cara anterior de 1/3 o de 2/3 inferior del húmero. Inserción en la cara anterior o punta de la apófisis coracoide del cúbito. Función: flexor del codo en cualquier posición que adopte independientemente de la pronación o la supinación. Braquiorradial. Clasificación: es un músculo fusiforme. Origen: se origina en los 2/3 superiores de la parte frontal de la cresta supracondilia lateral del húmero y se inserta en la superficie lateral del radio justo encima del proceso estiloide. Inserción: posterolateral al braquiorradial está el radial largo del carpo, hacia medial está el flexor radial largo del carpo. Está sobre el pronador redondo, el supinador, la arteria y nervio radial, y más abajo está el flexor superior de los dedos. Función: flexiona la articulación del codo, sobre todo cuando el antebrazo está en posición neutra, es decir, a medio camino entre la pronación y la supinación. También ayuda a que el antebrazo vuelva a su posición media desde la pronación o supinación. Músculo tríceps braquial. Es un músculo multipeniforme. Origen: el vasto medio o largo en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. El vasto externo en la cara posterior 1/3 superior del húmero, a lo largo del borde externo. El vasto interno en el borde interno de la cara posterior de los 2/3 inferiores del húmero. Inserción: las tres cabezas se reúnen en el tendón común ancho y plano que termina en la cara superior del olecrano. Función: las funciones que tiene el tríceps braquial pueden ser sobre la cintura escapular y sobre el codo. Sobre la cintura escapular actúa el vasto medio o largo realizando extensión con abducción y rotación interna. Sobre el codo los tres vastos realizan extensión. Clasificación: unipeniforme. Origen: en la cara posterior del epicóndilo del húmero. Inserción: en la zona proximal del borde posterior del cúbito o zona más inferior del olecrano. Función: evita el pellizcamiento de la cápsula articular y de la membrana sinovial del codo, al producirse bruscos movimientos de extensión. Por su trayectoria diagonal, la podríamos incluir también dentro de los músculos pronadores. Extensor común de los dedos. Clasificación: fusiforme. Origen: en el epicóndilo humeral. Inserción: en la tercera falange de los 4 últimos dedos mediante 4 tendones que se separan después de pasar por la muñeca. Cada tendón se dirige hacia un dedo, en el que termina dividiéndose en 3 partes. Una lengüeta central que termina en la base de la primera y la segunda falange. 2 lengüetas laterales que se vuelven a juntar en la base de la tercera falange. Función: extensión de la interfalángica proximal y de la muñeca. Si se mantiene flexionada la primera falange, extiende la otra. Sin embargo, si se permite la extensión de la primera falange, su contracción tiene poco sobre la otra dos. Músculo pronador redondo. Clasificación: fusiforme. Origen: en la cara anterior de la epitróclea y en la apófisis coronoide del cúbito. Inserción: en la cara anteroexterna del 1/3 superior del radio, en la unión del 1/3 superior y medio. Función: pronación del radio sobre el cúbito. Palmar largo o mayor. Clasificación: fusiforme. Origen: en la epitróclea. Desde ahí se abre para que su borde exterior forma un ángulo con el supinador largo y para continuarse con un tendón en la
un tercio inferior del antebrazo. Inserción en la fase del segundo metacarpiano. Función flexor principal de la muñeca, pero con tendencia a la abundancia, a la abducción. Bueno, así que... Flexor del carpo. Clasificación fusiforme. Origen, la epitróclea desde ahí se abre para con su borde exterior formar un ángulo con el supinador largo y para continuarse con el tendón en un tercio inferior del antebrazo. Inserción en la base del segundo metacarpiano. Función flexor principal de la muñeca, pero con tendencia a la abducción de esta. Flexor superficial. Clasificación fusiforme. Origen. Se encuentra en el segundo plano de la cara anterior del antebrazo. Se origina en la epitróclea humeral, la apófisis coronoide del cúbito y en la parte media de la superficie anterior del radio. Inserción. Las inserciones distales finalizan en 4 tendones para los 4 últimos dedos. Cada tendón finaliza en 2 lengüetas que se fijan a las bases de las falanges medias en la cara palmar. Función. Flexión de la muñeca, flexión metacarpofalángica, flexión interfalángica proximal. Músculo flexor profundo. Clasificación fusiforme. Origen. Se origina en el tercio superior y cara anterior del cúbito. Inserción. Se forman 2 tendones que se insertan en la cara palmar de las falanges distales de los 4 dedos trifalángicos, caminando detrás del flexor superficial. Función. Flexión de la muñeca, flexión metacarpofalángica y flexión interfalángica proximal, flexión interfalángica distal. Pronador cuadrado. Clasificación cuadrado. Origen en la cara anterior del cuarto inferior del cúbito. Inserción en la cara anteroexterna del cuarto inferior del radio. Función. Pronador principal del antebrazo independientemente del ángulo de la articulación del codo. Su tono supera al del bíceps y explica que en reposo dispongamos los codos en pronación. Oponente del pulgar. Clasificación unipeniforme. Origen en el hueso trapecio y en el retináculo flexor. Inserción en el borde radial del primer metacarpiano. Función. Oponente del pulgar y colabora en la aducción. Músculos lumbricales. Clasificación bipeniforme. Origen en la cara lateral de los tendones del músculo flexor común profundo de los dedos por su cara palmar. Inserción en el borde extremo de los tendones del extensor común de los dedos a nivel retináculo extensor de cada dedo. Función. Flexión de los dedos, extensión interfalángica. Flexor del meñique. Clasificación corto. Origen en el hueso ganchoso. Inserción en el borde cubital o interno de la base de la primera falange del quinto dedo. Función. Flexión metacarpofalángica. Flexiona la primera falange del meñique. Óseos dorsales. Clasificación bipeniforme. Origen en la diáfisis de los metacarpianos vecinos de la primera y el cuarto metacarpiano. Inserción en la base de la primera falange del dedo por la cara que no mira al eje de la mano y en su aparato extensor. Función. Flexor metacarpofalángico, extensor interfalángico.